Hay hilos invisibles que tejen el destino de las naciones y los bañados en una sangre que comparte el mismo origen, pero que se seca en campos de batalla opuestos. Imaginen por un momento la penumbra de una habitación en el siglo XVI donde una mujer sostiene una pluma, dudando si firmar un papel que enviará a su propia prima al cadalso. No es solo un drama familiar, es el choque de dos mundos que no podían coexistir en la misma isla. Una de ellas representaba la nueva era, la pragmática y protestante. La otra, el romanticismo trágico de una fe antigua y un derecho divino inquebrantable. El eco de un hacha cayendo en la mañana fría de 1587 aún resuena en los pasillos de la historia europea como un recordatorio de que, en el juego de tronos de la realidad, no hay espacio para la piedad cuando la supervivencia del Estado está en juego. Estamos ante la crónica de una rivalidad que definió el mapa del mundo moderno. Vaya, Jesús, siempre empiezas con ese tono tan solemne que me pone los pelos de punta. Pero, a ver, si eran primas, ¿no podían simplemente tomarse un té y hablarlo? Quiero decir, Inglaterra es famosa por el té, ¿no? Me parece una exageración llegar a lo del hacha por una discusión de familia. Sonríe levemente, Inma. Para empezar, el té no llegaría a Inglaterra hasta casi un siglo después de los eventos que vamos a narrar. Y segundo, aquí no hablamos de una discusión por una herencia de tierras o joyas, sino por el alma y el control de una nación entera. Pero antes de sumergirnos en este océano de intrigas, permítanme presentarme. Soy Jesús, apasionado de la historia y los procesos que moldean nuestra society. Hoy, junto a Inma, vamos a desentrañar la tormentosa relación entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, reina de Escocia. Analizaremos cómo el poder, la religión, el espionaje y el miedo transformaron una rivalidad de sangre en un asunto de Estado que cambió el curso de la civilización occidental. ¿Y yo? Soy Emma. Yo estoy aquí para hacer las preguntas que todos nos hacemos cuando vemos esos vestidos tan pomposos y esas pelucas blancas. La verdad es que solo sé que una era pelirroja y la otra era muy guapa, pero tuvo mala suerte con los hombres. ¡Es así! ¿No? Es así. Al final, todo se reduce a un drama de época muy intenso. Es mucho más que eso, Inma. Es una partida de ajedrez donde las piezas son reyes, papas y generales. Vamos a ver por qué este duelo de reinas fue inevitable. Para entender este drama, primero debemos situar las piezas en el tablero. Por un lado, tenemos a Isabel I, la reina virgen, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Su vida comenzó con una marca de ilegitimidad. Cuando su padre decapitó a su madre, Isabel pasó de ser una princesa a ser considerada una bastarda por gran parte de Europa. Sin embargo, su intelecto y su capacidad de supervivencia la llevaron al trono en 1558, tras la muerte de su media hermana María Tudor. Isabel heredó un reino dividido, empobrecido y bajo la constante amenaza de invasiones extranjeras. Su gran reto fue consolidar el protestantismo en una Inglaterra que todavía tenía un corazón latente católico. O sea, que Isabel ya empezó con el pie izquierdo. Si tu propio padre mata a tu madre, supongo que no creces siendo la persona más confiada del mundo. Eso explica por qué nunca se casó, ¿no? ¿Tenía miedo de que el marido le cortara la cabeza también? Es una teoría psicológica muy válida, Inma, pero más allá del trauma personal, Isabel entendió que un marido significaba perder el control político. Ahora, miremos a la otra protagonista, María Estuardo. Ella era la antítesis de Isabel. Reina de Escocia, desde que tenía apenas 6 días de vida, fue enviada a Francia para ser educada en la corte más refinada de la época. Allí se convirtió en reina consorte de Francia al casarse con Francisco II. María era alta, hermosa, políglota y una ferviente católica. Para el mundo católico, y especialmente para el Vaticano, Isabel era una usurpadora ilegítima y María Estuardo era la verdadera y única reina legítima de Inglaterra por ser nieta de Margarita Tudor, la hermana mayor de Enrique VIII. ¡Qué lío de familia! Entonces,
María pensaba que la casa de Isabel era en realidad suya. Es como si una prima se muda a tu piso porque dice que su abuela lo pagó primero. Normal que se llevaran mal. Pero, ¿qué pasó cuando María volvió a Escocia? Porque ser reina de dos países debe ser agotador. Fue más que agotador, fue un desastre. María regresó a Escocia en 1561 tras la muerte de su esposo francés. Se encontró con un país que se había vuelto mayoritariamente protestante y que no veía con buenos ojos a una reina católica con costumbres francesas. Su vida en Escocia fue una espiral de escándalos. Se casó con su primo, Lord Darnley, un hombre arrogante y vicioso. Darnley, por celos, participó en el asesinato del secretario personal de María, David Rizzio, frente a sus propios ojos mientras ella estaba embarazada. Poco después, la casa donde se alojaba Darnley explotó y él fue estrangulado. El principal sospecho fue el conde de Backwell, con quien María se casó apenas unos meses después. ¡Madre mía! Eso es peor que una telenovela de la tarde. Si se casó con el que supuestamente mató a su marido, normal que la gente pensara mal. Fue entonces cuando tuvo que huir. Exactamente. La nobleza escocesa se rebeló, la obligaron a abdicar en favor de su hijo Jacobo y la encarcelaron. Pero María logró escapar y, en un acto de desesperada ingenuidad, huyó hacia el sur cruzando la frontera de Inglaterra. Pensaba que su querida prima Isabel le daría un ejército para recuperar su trono. Pero Isabel, que era mucho más fría y calculadora, vio en la llegada de María un peligro mortal. Si la ayudaba, ofendía a los protestantes escoceses. Si la dejaba ir a Francia, los franceses podrían invadir Inglaterra en su nombre. Así que decidió la tercera opción, mantenerla en una custodia honorífica que en realidad fue una prisión de 19 años. ¿19 años? Es media vida. ¿Y cómo terminó todo? En el hacha. Porque 19 años es mucho tiempo para decidir qué hacer con alguien. El final llegó con el complot de Bevington en 1586. María comenzó a intercambiar cartas cifradas con conspiradores católicos que planeaban asesinar a Isabel e invadir Inglaterra con ayuda española. Lo que María no sabía es que el jefe de espías de Isabel, Sir Francis Walsingham, interceptaba cada carta. Walsingham dejó que la conspiración avanzara hasta que tuvo una carta donde María aprobaba explícitamente el asesinato de Isabel. Con esa prueba ya no había vuelta atrás. María fue juzgada por traición y condenada a muerte. El 8 de febrero de 1587, en el castillo de Fotheringay, María Estuardo entró en el salón de ejecución vestida de rojo, el color de los mártires católicos, y murió con una dignidad que impresionó incluso a sus enemigos. Ahora, alejémonos un poco de la sangre y miremos el lienzo completo. El siglo XVI no era un lugar para los débiles de corazón. Estamos en plena contrarreforma. Europa está dividida en dos bloques ideológicos irreconciliables. Por un lado, el poder emergente del protestantismo liderado políticamente por la Inglaterra de Isabel. Por otro, la hegemonía católica de la España de Felipe II y el Vaticano. La religión en esta época funcionaba exactamente como la ideología política durante la Guerra Fría. Si eras católico en una tierra protestante, eras automáticamente sospechoso de ser un espía o un traidor al servicio de una potencia extranjera. Entonces, ¿me estás diciendo que no era una cuestión de fe personal? ¿No era sobre si te gustaba más una iglesia u otra? Para nada, Inma. La religión era la base del orden social. El monarca se consideraba el representante de Dios en la tierra. Si cuestionabas la religión del rey, cuestionabas su derecho a mandar. En el caso de Isabel, su legitimidad dependía totalmente del protestantismo. Si el catolicismo volvía a ser la religión oficial, ella dejaba de ser reina para convertirse en una hija ilegítima de un matrimonio prohibido. Para María Estuardo, el catolicismo era su mayor arma y su mayor condena. Ella representaba la esperanza de los católicos ingleses que veían en ella a la liberadora que devolvería a Inglaterra al seno de Roma. ¡Qué presión! ¿No? ¡Qué
presión, ¿no? Ser la esperanza de tanta gente, mientras estás encerrada en un castillo húmedo. Pero Jesús, en esa época también había mucha diferencia en cómo se veía a las women que mandaban. He leído que la llamaban corazón de rey. Así es, Isabel fue una maestra en navegar un mundo de hombres. Ella misma dijo: sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey. Ella adoptó una imagen casi divina, la de la reina virgen casada con su nación. Esto le permitía evitar las trampas de los matrimonios dinásticos que tanto daño le hicieron a María. Mientras tanto, María Estuardo era vista como la mujer emocional, lo cual, en la mentalidad de la época, la hacía parecer incapaz de gobernar. El contraste cultural entre la severidad inglesa y el refinamiento francés también jugaba un papel importante. Los ingleses veían a María como una extranjera peligrosa, una francesa que traería costumbres decadentes y papistas. Es injusto, ¿no? A Isabel la aplauden por ser fría y a María la critican por tener sentimientos. Parecía que debías dejar de ser humana. Parece que para ser una mujer poderosa en esa época, tenías que dejar de ser humana. Fue una estrategia de supervivencia. Inma Isabel sacrificó su vida personal para conservar su corona. María intentó tener ambas cosas y terminó perdiéndolo todo. Es una lección cruel sobre la naturaleza del poder absoluto en el Renacimiento. Además, no debemos olvidar el contexto de los avances técnicos como el espionaje y la criptografía, que fueron herramientas cruciales. Walsingham creó una de las primeras redes de inteligencia modernas, con agentes infiltrados en toda Europa. Sin esos espías, María probablemente habría tenido éxito en alguna de sus conspiraciones. La tecnología de la información, aunque fuera en papel y tinta, ya estaba decidiendo el futuro de los imperios. Ahora entremos en el terreno de la psicología y la causalidad política. ¿Por qué el desenlace fue una ejecución? Durante 19 años, Isabel se resistió a matar a María por pragmatismo legal. Ejecutar a una reina ungida era un acto sin precedentes que podía invitar a otros a hacer lo mismo con ella. Isabel sabía que, si creaba el precedente de que un monarca podía ser juzgado, su propia cabeza corría peligro. Entonces, ¿por qué lo hizo al final? Se levantó un día de mal humor y dijo: «Ah, ya basta, traedme el hacha». No fue un impulso, fue un rincón sin salida. Hubo varios factores clave. Primero, la presión de consejeros como William Cecil y Francis Walsingham, que le presentaban informes diarios sobre amenazas de asesinato. Para ellos, María era el cáncer que debía ser extirpado para que el cuerpo de Inglaterra sobreviviera. Segundo, la situación internacional. España estaba preparando la Gran Armada para invadir Inglaterra. Felipe II planeaba usar a María como la marioneta que pondría en el trono una vez que Isabel fuera derrotada. La presencia de María era el motor de la invasión. O sea que María era como una bandera. Mientras estuviera ahí, los enemigos de Isabel tenían un sitio donde reunirse. Pero, ¿María era consciente de que la estaban usando así? ¿O era una víctima inocente? Esa es la gran pregunta de la historia. María no era una víctima pasiva. Ella participó activamente en las conspiraciones. En sus cartas a Bevington daba instrucciones sobre cómo coordinar la llegada de tropas españolas tras el asesinato de Isabel. No fue una santa, fue una mujer política que jugó fuerte y perdió. Isabel sufrió un colapso nervioso después de firmar la sentencia y trató de posponer la entrega del documento. Al final, fingió ante sus secretarios que ella no había dado la orden definitiva para lavarse las manos ante las cortes europeas. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Entonces Isabel era un poco manipuladora también. Las dos eran expertas en el arte de engañar a su manera. Tenían que serlo para sobrevivir. Otra causa fue el cambio generacional y la pérdida de poder de la vieja nobleza católica. El conflicto fue también entre una aristocracia feudal que moría y una burocracia estatal que nacía. Fue un choque estructural. En un drama tan intenso, surgen mitos como el que afirma que Isabel y María se encontraron en secreto al menos una vez.
Aunque no hay pruebas, esta entrevista imposible se ha convertido en una verdad emocional para mucha gente. Se dice que en ese encuentro, María humilló a Isabel llamándola bastarda y que eso selló su destino. Es una gran escena dramática, pero totalmente ficticia. Yo vi esa escena en una película. Estaban en un bosque con mucha niebla. Me decepciona un poco que no sea verdad. ¿Y qué hay de que Isabel era, en realidad, un hombre? He oído eso alguna vez en internet. Ríe, esa es la famosa leyenda de Beasley. Se dice que la sustituyeron por un niño para que Enrique VIII no se enfadara. Es un disparate total basado en su inteligencia masculina y que nunca se casó. No hay ninguna base seria para creerlo. Lo interesante es el impacto de María Estuardo en la moda y el arte, como el famoso cuello Medicis. Incluso después de su muerte, se convirtió en un icono de estilo y de tragedia romántica. Es curioso cómo la que perdió terminó siendo la más popular. Supongo que la gente prefiere a la heroína trágica. La tragedia vende mejor que la estabilidad, pero hablemos de influencias reales en personajes como Galadriel o Cersei Lannister. Estas figuras beben directamente de la iconografía de estas dos reinas y su lucha por la legitimidad. Existe la teoría de que el fantasma de María vaga por Fotheringhay, aunque el castillo fue demolido por su propio hijo, Jacobo. Qué triste que tu hijo destruya el sitio para olvidar, pero al menos él llegó a ser rey de todo, ¿verdad? Así es. Esta disputa fue el último gran duelo de una era. Isabel murió en 1603, sola y sin hijos, terminando la dinastía Tudor. Murió sola y con ella murió la dinastía Tudor. La ironía es que su heredero fue precisamente Jacobo VI de Escocia, el hijo de María Estuardo. Increíble. La sangre de María se quedó con todo. Elizabeth ganó la batalla de la vida, pero María la de los nietos. Exacto. Los Estuardo gobernaron la Gran Bretaña unida que Isabel tanto protegió. El poder es transitorio. El sacrificio otorgó a María una leyenda eterna y la firmeza dio a Isabel un imperio, ambas caras de la misma moneda. Me ha gustado mucho esta historia. Pensaré en la política y los espías detrás de esos vestidos. Exactamente. La historia de Isabel y María es un recordatorio de que las decisiones de unos pocos moldean la vida de millones. Gracias por acompañarnos. No olviden reflexionar sobre cómo los conflictos del pasado resuenan en nuestro presente. Sí, muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Hasta la próxima. Un placer compartir la historia con ustedes. Nos vemos en la próxima historia. ¡Chao!